contentos, felices, observando la admiración del pueblo, oyendo las alabanzas a su nombre, sintiéndose el origen de la felicidad del pueblo. Hartándose de vanidad, hinchándose de soberbia, exactamente como Nabucodonosor al ver su imperio. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Los becerros de oro son carismáticos, les encantan las fotografías, las entrevistas, los anuncios espectaculares, los premios, los diplomas. Les encanta que su entrada a los centros de reunión sea espectacular. Les gusta saludar, sonreír, con actos y poses que ensayan. Gustan de cuidar su apariencia, son metrosexuales. Tienen poses bondadosas y fingen un amor que están lejos de sentir, ampliamente demostrado por la contradicción de sus obras más que por sus palabras. Tratan de verse poco entre la iglesia para causar furor cuando los ven. Igual que cualquier artista o estrella de la farándula. Generan acciones altruistas y humanitarias con tal de que se les vea su calidad humana, contrario al espíritu evangélico de que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Oran en público y aceptan ser lo que la gente que les rinde pleitesía dice que son. Sí, hermanos, el Señor me ha enviado, sí, hacen bien en confiar en mí, yo oraré por ustedes, gracias. Este es mi ministerio. Esta es mi visión, yo tengo la unción. Los idólatras modernos cantan a sus ídolos en los templos aunque no estén presentes, dándole gracias por los favores recibidos como si fuera Dios. Todo lo saben, son omniscientes, todo lo pueden, omnipotentes y están en todo lugar en el espíritu. Son omnipresentes. Con el tiempo el mismo pueblo le da tributos divinos y él, o ella, los recibe con gusto. De esta forma, este tipo de iglesias se vuelven como Israel. Quiso un Dios, y se les dio un Dios. Quisieron un rey, y tuvieron su rey. El becerro de oro siempre será lo que el pueblo quiere que sea. Dios, Rey, Padre o Cristo. Dijeron entonces los hebreos. Mañana será fiesta para Jehová, para Jehová. Las iglesias con becerros de oro creen sinceramente que cuando le ofrecen alabanzas y reconocimientos a sus becerros lo están haciendo directa o indirectamente a Jesucristo. La palabra fiesta en hebreo significa divertirse, pasarla bien. Eso es lo que se hace cuando hay un ídolo. Pasarla bien y divertirse, olvidando lo principal de las reuniones cristianas que es alabar a Dios y escuchar su palabra. Pero no solo eso. Cuando se ha transgredido la línea, se cometen actos vergonzosos en honor del ídolo. De hecho, la palabra en hebreo que se utilizó para describir el regocijo de Israel aquella vez, significa carcajadas, desenfreno sexual. Se entiende entonces que el pueblo cometió actos de inmoralidad sexual, lujuria y deseos de la carne a la salud del becerro. Actualmente se cometen estas mismas faltas que ni aun entre los gentiles se nombran. A eso es a lo que se llega finalmente cuando se crea en las iglesias un becerro de oro. Siempre en la cúspide de la adoración a los becerros, no tardan en aparecer muestras, noticias, rumores de índole sexual. Porque todo ídolo moderno, todo becerro dorado siempre hay a quien satisfaga sus deseos y no solo eso, sino que como cualquier artista aceptan los favores sexuales que los mismos admiradores o fans le ofrecen, en este caso los mismos fieles de las iglesias donde son adorados. Haciendo de los actos sexuales rituales y partes del culto mismo. Al cual solo tienen acceso familiares, fieles incondicionales y gente de probada confianza. Mientras la demás feligresía tiene un alto concepto de su becerro porque no ve las dos caras de la moneda. Estas iglesias llegan a un grado tal de idolatría y fanatismo, que toda prueba que vaya en contra del alto concepto que tienen de su ungido, llámese pastor, profeta, salmista, o cantante cristiano de turno, es inmediatamente descalificada como apócrifa, como producto de envidia o como ataque satánico. A todo lo hablado y escrito dirá que es calumnia y a todo lo visual tachará de fotomontaje, a lo audible editado y a todo lo bíblico manipulado. Nada que desacredite su becerro será cierto. El ídolo es incapaz de cometer tales cosas, él es santo, único, no peca, es perfecto.
Hoy hay muchos que se jactan de hacer las cosas con excelencia. Somos los mejores, hacemos las cosas con perfección para la gloria de Dios. Hay que saber notar cuando realmente se hacen las cosas a la gloria de Dios y cuando se realizan a la gloria de los becerros de oro. En tiempos de necesidad ha habido iglesias que envían ayuda humanitaria a miembros de su propia fe o a otros, pero no a nombre de Cristo o de Dios, ni siquiera a nombre de la iglesia que es quien lo envía, que es producto de su esfuerzo. Lo envían a nombre de sus becerros, de sus ídolos. Para las iglesias con ídolos lo más importante es el nombre de sus líderes, de sus guías, su fama y su nombre. Justifican esto predicando que Cristo habita en ellos y al predicarlo se predica a Cristo. Los becerros se vuelven representantes de las iglesias, su orgullo y su imagen corporativa. Les rinden pleitesía y los registran con derechos reservados. Se comercia con su fotografía, con sus presentaciones, lo vemos en llaveros, en CDs, películas, souvenirs. A estas alturas el ídolo se vuelve una fuente magnífica de ingresos. Más tarde, continuando con el relato bíblico, Moisés llega al campamento. Josué cree que es ruido de batalla lo que se oye, pero Moisés lo corrige al llegar y ver a Israel danzando alrededor de la ignominiosa estatua. La palabra hebrea que expresa danzar, significa dar vueltas en derredor. Los hebreos danzaban alrededor del becerro frenéticamente. Moisés, lleno de celo, rompe las tablas que tenía en sus manos, escritas por el dedo de Dios. Un celo, como dijo el apóstol Pablo. Los celo con el celo de Dios, pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11:13. En estas iglesias hay gente sincera que no sabe que realmente no está adorando a Dios, no sabe que en realidad lo está ofendiendo. Sin embargo, dicha sinceridad no es suficiente para hacerles fieles a Jesucristo. Los adoradores falsos. Los que adoran a un becerro de oro son sumamente celosos de su ídolo. Si la gente se burla de Cristo, si tiene por inmunda su sangre y su sacrificio, no les causa ningún problema. Pero no hables en contra de su becerro porque dan la vida por ellos. Aquí cabe aclarar que no es un celo como el que sintió Pablo por la iglesia. No. Es un celo carnal y diabólico. Los becerristas tienden a ser intolerantes con aquellos que no comulgan con su fanatismo y llegan a ser violentos si se sienten agredidos en la fe que ponen en sus ídolos. Se vuelven intocables y peligrosos. Así hay muchos y falsos predicadores en el mundo, en la televisión, en la radio. Cantantes cristianos, apóstoles, profetas autoproclamados, obispos, y predicadores. Que llenan gigantescos estadios y enormes auditorios. Todos buscando el amor, el dinero de sus pueblos, de la gente a la que maravillan con sus dones y su ungimiento. Verdaderos ídolos productores de oro como el de Aarón. Mismo que Moisés tomó. Debió haberse ayudado de alguien, porque pesaba mucho y lo fundió. Lo hizo polvo. Esos son los ídolos al fin, sean estos de materia o humanos polvo. Por eso Moisés lo hizo polvo, para que Israel viera que no son nada y que a eso regresan los ídolos, a la tierra de donde salieron y a donde tenían que regresar. Por eso dice la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre, además de porque somos polvo. Eso de que no está mal confiar en un hombre enviado o ungido es un texto revuelto de aquellos que buscan justificar la fe en un hombre. Dios es un Dios celoso. No admite rivalidad. Hubo un día que los israelitas torpemente perdieron el arca del pacto. Los filisteos la capturaron y la llevaron al templo de Dagón su dios. A la mañana siguiente, la estatua de Dagón estaba postrada delante del arca de Jehová. Los filisteos lo pusieron de nueva cuenta en su lugar, pero al día siguiente el cuadro que vieron los llenó de temor. Postrada de nueva cuenta la estatua delante del arca, pero ahora el puro tronco, con las manos y la cabeza cortada. Primera de Samuel 5:4. Dios no admite competencia ni rivalidad. Es único. Ese es el final de los ídolos con alma humana. Cuando las cabezas de los becerros comienzan a caer, muchos hay que se pierden y arrastran en su caída.
Y esta es la parte más peligrosa en las iglesias de hoy en día. Los que son arrastrados al infierno por estos modernos becerros de oro. Todos los que confiaron plenamente en ellos como si fueran Dios y llegan a tener plena conciencia de la realidad. Lloran amargamente, se deprimen por la gran decepción que sienten al descubrir lo vano de sus becerros. Peor aún, se alejan de Cristo culpándole de haber jugado con su fe como si él se solazara en el extravío que los mismos idólatras buscan y forjan a voluntad. Si los que no conocen a Dios son juzgados por su conciencia en cuanto a la idolatría, ¿cuánto más somos culpables aquellos que teniendo conocimiento caemos en el mismo error? Romanos 1:20. Cuando se tiene conocimiento, cada quien es responsable por lo que hace en el camino de Dios a pesar de que recibamos la palabra por cualquiera de los cantantes cristianos o líderes religiosos. Y también a pesar de que haya alguien que creamos que puede interceder por nosotros. Sobre todo en lo que se refiere a la gravedad de la idolatría. Nada nos salva de ello ante el juicio justo y divino. Nada puede justificarnos. La idolatría ya no tiene la cara que tuvo en Israel en aquellos tiempos y no nos hace falta regresar o afiliarnos a la Iglesia Católica para pecar en ella. La idolatría tiene un camuflaje casi perfecto, que de no tener a Dios en nuestra conciencia nos hacemos fácil presa, al grado de que podemos llegar a practicarla creyendo que le estamos dando la gloria a Dios. No hace falta la tilma de la guadalupana en nuestros templos para ser idólatras, basta con tener en sumo respeto la figura de un becerro de oro moderno. De ese tipo de prácticas, de esas iglesias de los ídolos de oro, dice el profeta que debemos salir cuando hayamos comprendido la magnitud del error en que se encuentran o nos encontramos, cuando tengamos plena conciencia de que está en peligro nuestra salvación. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Jeremías 51:45. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Con mucho cariño, para todos los verdaderos cristianos del fin de los tiempos, y los que aún no lo son, y combatiendo ardientemente por la fe. Bíblico 777@yahoo.com